último ejercicio de la última ficha, esta figura que veis aquí, nos pide calcular su área. Yo tengo la sensación de que a más de uno esto se le ha podido atragantar, ¿vale? Es decir, que os haya costado cierto trabajo porque, bueno, aquí tienes que darte cuenta de un par de cosillas antes de empezar a descomponer la figura en diferentes figuras más pequeñas, que es la manera de que podamos calcular las áreas que luego sumaremos al final. Entonces, bueno, si os fijáis bien, ¿cómo podríamos dividir esta figura para calcular su área? Yo creo que lo primero sería fijarnos en esa especie de boina de ahí arriba, ¿vale? Eso sería el área 1, es decir, este sector de aquí. Luego tendríamos que considerar el área 2. El área 2 sería ese rectángulo o cuadrado que se nos forma aquí, que tendría 4 centímetros de lado y la base también serían 4 centímetros. Esto también son 4 centímetros. Nos dan, ¿vale? La base 4 centímetros y el lado 4 centímetros. Y por último tendríamos también que sumar un triángulo. Lo veis aquí, un triángulo cuya base también son 4 centímetros y cuya altura, si consideramos esa la base, la altura serían 1 centímetro. Bien, yo creo que esto se ve claro, ¿no? O sea, son las tres figuras, esto lo llamamos área sub 2 y esto lo vamos a llamar área sub 3. Las tres figuras que forman la figura completa. Pero claro, ¿cómo podemos calcular área sub 1? En vídeos anteriores yo os mostraba pues cómo calcular sectores circulares, cómo calcular también coronas circulares, y este caso era una especie de... había que hacer como dos pasos, no era como una mezcla. Primero necesitaremos fijarnos en el sector circular, a ver si lo puedo pintar bien, que si no, no se va a entender. Este sector circular, que tiene aquí un ángulo de 90 grados, del cual conocemos esa longitud de ahí, que son 4 centímetros, pero del cual no conocemos lo que sería el radio de esa supuesta circunferencia de la cual sale ese sector circular. ¿Me seguís, verdad? Esto sería su circunferencia y nosotros el dato del radio ese no nos lo han dado. Pero claro, si este ángulo de aquí es 90 y esto es el radio de la circunferencia, resulta que este lado de aquí también será igual al radio, ¿verdad? Es decir, ese lado y ese lado son iguales. Y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Voy a dibujar aquí fuera ese triángulo, pero dándole un giro, ¿vale? A ver si lo veis más claro así. A ver si mentalmente me seguís lo que estoy queriendo decir. Tendríamos un triángulo que tiene ahí un ángulo recto, ¿vale? Un ángulo de 90 grados. Que esto es el radio y esto de aquí también es el radio de la circunferencia esa, ¿eh? Y este dato lo conocemos. Este dato, o sea, esta hipotenusa de ese triángulo rectángulo mide 4 centímetros. Entonces, aquí ya deberíamos estar pensando, se nos debería haber encendido la bombilla de que podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, que 4 al cuadrado tiene que ser igual a r cuadrado más r cuadrado. Eso es lo mismo que decir que 4 cuadrado es 2r cuadrado. Es decir, que 16 es igual a 2r cuadrado y por tanto r cuadrado es igual a 8. Ese 2 iría allí dividiendo y r cuadrado es igual a 8. Por lo tanto, r será igual a raíz de 8 y la raíz de 8 la calculamos rápidamente. La raíz de 8 es 2,83 redondeando. A ver, ¿dónde estamos? 2,83. Bien, ahora sabiendo este radio, ya podríamos calcular el área de este sector circular completo, ¿verdad? Vamos a ver.
Podemos hacerlo con la fórmula o podemos hacerlo un poco por intuición. Aplicaré la fórmula porque si no se me va a llenar aquí la pantalla de garabatos. Entonces, si el ángulo alfa son 90 grados, nos acordamos de que la fórmula para hallar el área del sector circular era igual a pi por r cuadrado por alfa, es decir, por 90, y todo dividido entre 360. Pues echamos mano de calculadora y esto nos saldrá. R cuadrado sabemos que es 8. Aquí lo tenéis. Entonces sería 3,14 por 8 por 90 dividido 360. 6,28 me sale. 6,28 centímetros cuadrados. Bien, tenemos el área del sector circular. Es decir, tenemos el área, lo voy a hacer aquí muy chiquitillo, ¿vale? Tenemos el área de lo que sería el abanico. El abanico completo. Pero yo quiero el área solamente de esto de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacerle al área del abanico? Pues ni más ni menos que restarle el área de ese triángulo. Ese triángulo, os estoy hablando de este triángulo, que es el mismo que este triángulo, ¿vale? Solo este triángulo es el mismo que este, solo que lo hemos girado. Lo hemos girado para que lo veáis con la clásica ubicación que se le suele dar a los triángulos rectángulos. Bueno, el área de ese triángulo yo creo que está chupado, ¿no? Hacemos que, si miramos desde el punto de vista de que esta es la base mediría R, que lo conocemos, y su altura correspondiente sería también el cateto de ese triángulo rectángulo, o sea, la altura sería también R. Es decir, el área del triángulo, ¿vale? El área del triángulo sería R por R entre 2. Es decir, R por R entre 2, R cuadrado, ¿no? R cuadrado entre 2, igual. ¿Cuánto era R cuadrado? Aquí arriba lo tenéis, R cuadrado era igual a 8. Pues 8 entre 2 igual a 4 centímetros cuadrados. Pues entonces, si ya tenemos que el área del abanico completo es 6,28 y el área de este triángulo son 4, pues el área que nos pedían como A sub 1 será restar los dos. Es decir, 6,28 menos 4 igual 2, vamos a borrar ahí. 2,28 centímetros cuadrados. Esto lo voy a subrayar porque es importante. Ya tenemos A sub 1. Y bueno, lo demás es muy fácil. Lo voy a hacer por aquí. A sub 2, ¿cuál será su área? 4 por 4, lado por lado. 4 por 4 igual a 16 centímetros cuadrados. Y A sub 3, si os fijáis en ese triángulo, pues tenemos base que son 4 por altura que es 1 y entre 2. Es decir, 4 entre 2, o sea, 2 centímetros cuadrados. Por tanto, el área total de la figura será igual a la suma de las tres áreas pequeñas, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, igual a 16 más 2 más 2,28, es decir, 18, 20,28 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? A ver, un pequeño resumen, así para hacer un repasillo. Hemos descompuesto la figura inicial en tres figuras más sencillas, ¿vale? Aquí un sector circular al que quitamos el área de ese triángulo, entonces ya nos queda el área de este, llamémosle por ejemplo cucurucho de lado, si nos enteramos. Luego tenemos el área del cuadrado este y el área del triángulo de abajo. Lo que nos ha dado un poco más de problemilla, pues calcular el área del cucurucho, porque primero hemos tenido que averiguar quién era el radio, ¿vale? Es decir, el radio, esa longitud de ahí
que no me la dan al principio del problema. Si me lo hubieran dado sería todo mucho más fácil. Ahora nos hemos dado cuenta de que aquí se forma un triángulo rectángulo del cual conocemos la hipotenusa y los dos catetos serían iguales, ¿vale? Son iguales porque son el radio de una circunferencia. Entonces, bueno, aplicando el teorema de Pitágoras hemos calculado el valor de ese radio, que era 2,83. Eso nos ha permitido calcular el área del sector circular y ya, bueno, al sector circular le hemos quitado el área del triángulo este sombreado de aquí y ya nos quedaba el área del cucurucho, que es ese 2,28. Y nada más, a eso le sumamos las áreas de a sus 2 y a sus 3, que son bastante sencillas, y ya tenemos con esto el área de nuestra figura completa. Os resultará esto un poco extraño, es posible que al principio os hayáis atrancado, ¿no? Sobre todo en el cálculo de A sub 1, que un poco era la más difícil. Pero bueno, esto es cuestión de practicar, ¿vale? Cuando hayamos visto varios problemas de este tipo, os resultará bastante más fácil. Ya está. Ya me contaréis qué tal se os ha dado, ¿vale? Venga, hasta luego.